Razones para dirigirnos hacia donde Él está, porque donde está su palabra, está su presencia. Vamos a ponernos de pie. Le pido por favor que me acompañen en una oración para empezar el estudio de la palabra del Señor en esta mañana. Señor, grande eres tú. Nosotros no merecemos ni siquiera que tú nos mires, porque hemos pecado, somos rebeldes, entristecemos tu corazón y muchas veces no apreciamos el don de la salvación. Señor, te pedimos que cubras todas nuestras iniquidades en este momento por la sangre preciosa de tu Hijo, que nos hagas listos y prestos para recibir tu palabra, para abrazarla y para servirte una vez, Señor, nos hayas hablado. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quiero empezar la presentación de la palabra del Señor en esta mañana diciéndoles que realmente estoy muy agradecida con el Señor. Es un gran privilegio y hace mucho tiempo no tenía la oportunidad de dirigirme en el servicio principal de la programación en el Sábado del Señor, pero al recibir la invitación supe que era la oportunidad que Dios me estaba dando para volverme a llamar, a servirle desde aquí, ministrando a través de la enseñanza de su palabra. Quiero comentarle a las personas que de pronto no conocen mucho de mí. Yo soy madre educadora en casa, profesora por profesión y también por vocación. Y siento que el Señor me ha dado una responsabilidad, pero no solamente me la ha dado a mí, también se la ha dado a cada una de las madres, pero también a cada uno de los padres en el hogar, en la iglesia, en la comunidad, para tener vidas dignas que inspiren a otras familias y que hagan que la nueva generación se conduzca hacia la Canaán celestial. Así que de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Quiero que ustedes me acompañen abriendo sus Biblias en el libro de Deuteronomios y el capítulo va a ser el capítulo 11. Vamos a leer algunos textos de allí, pero antes voy a mencionar, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, que el título que le he dado a la presentación de la palabra en esta mañana es Al cielo en familia. Y quiero que levanten la mano todos los que tienen familia. Amén. Qué lindo. Estamos provistos todos de una familia, porque si obviamente la tenemos la familia de sangre, pero si por algún infortunio de la vida no la tuviéramos y no contáramos con ella, tenemos la familia espiritual que Dios también ha creado para nosotros. Así que considerando que el objetivo principal de todo cristiano es alcanzar la salvación y como resultado recibir esa herencia grandiosa que es habitar con Cristo, entrando en la Canaán celestial, nosotros en ese contexto podríamos preguntarnos, ¿ha dejado Dios instrucciones a seguir de manera clara? ¿Ha dejado Dios la forma en que debemos prepararnos para poder entrar en la Canaán celestial? Y si lo ha hecho, ¿en qué contexto Dios ha dado esas instrucciones? Esas son las preguntas que en esta mañana trataremos de resolver a través de la palabra del Señor. Hay un versículo en el libro de Josué y es Josué 24:15. En su línea final, este era el versículo que había mandado para la lectura bíblica, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y quiero hacer un énfasis en esa frase que dice, yo y mi casa. Inmediatamente nos ubica en un contexto en el que desde la creación nosotros no fuimos creados para estar solos.
que nuestra existencia Dios la hizo para que se desarrollara en un entorno social y que el primer entorno social que tenemos es nuestra familia. Así que el sueño de Dios es que no lleguemos solos al cielo. Él también desea que nuestra peregrinaje en este mundo, mientras vamos a la Canaán celestial, no sea solitario. Y la Biblia dice en Eclesiastés 4:12, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Y tres aún son mejores, pues la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. El Señor es sabio. Hizo una provisión para que nosotros tengamos más oportunidad de mantenernos en un camino que en un momento como este, en la historia de la humanidad, es cada vez más escabroso y que nos invita a salir a la izquierda o a la derecha. Así que, estudiando los versículos del capítulo 11 de Deuteronomio, nuestro propósito de hoy es conocer, asimilar, abrazar esas instrucciones que el Señor ha dejado y aún más ser empoderados por la acción del Espíritu Santo para que al conducirnos por ellas podamos realizar el mayor anhelo del corazón de nuestro Padre Celestial, y es que podamos llegar al cielo en familia. Vamos entonces ahora sí a la lectura directamente y empecemos con el versículo número 1. Si el hermano me ayuda para irlo poniendo en la pantalla, pero si ustedes tienen sus Biblias, pueden seguir conmigo también desde allí. Amarás al Señor tu Dios y guardarás sus órdenes, sus normas, preceptos y mandamientos todos los días. Antes de continuar la lectura, quiero ubicarles un poco en el contexto, el momento histórico en el que el pueblo de Dios se encuentra en este capítulo. Varias cosas tenemos por ver si nosotros nos devolvemos a los capítulos anteriores. El pueblo había salido de Egipto, de la esclavitud, rescatado con mano poderosa, ya estaba a punto de terminar los 40 años de peregrinaje, acampaba a la orilla del río Jordán. Había sucedido ya la rebelión en donde Dios había tenido que castigarles, abriendo la tierra para tragárselos. No sé si ustedes recuerdan esa historia de Datán y Abirán, eran los nombres de los personajes. También había sucedido la apostasía de idolatría a la que fueron conducidos por un plan urdido por un profeta de Israel llamado Balaam, quien dio la clave para poder minar la espiritualidad del pueblo, y por eso le fueron enviadas las mujeres de Madián, de Moab, para que ellos pudieran estar débiles. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre se ha encargado de urdir planes para que nosotros seamos debilitados y no podamos alcanzar la herencia que nuestro Padre tiene desde el principio. Además de esto, Moisés había rogado por el pueblo. Ya habían sido ellos castigados, unos cuando la tierra se abrió y los tragó. El resto de ellos, de los que habían sido rebeldes, Dios mismo se había encargado de terminarlos a través de una pestilencia en el campamento. Y déjenme decirles que eso fue un cumplimiento de la palabra de Dios, porque Él ya había dicho en el momento de la rebeldía, al conocer sus corazones y que ellos no se iban a tornar de su pecado, que ellos no entrarían a la tierra prometida. Y fueron aquellas personas mayores de 20 años que no entraron a la tierra prometida. Solamente dos de los que eran mayores de 20 años entraron a la tierra prometida. Ustedes recuerdan sus nombres, ¿cierto? Josué y Caleb. De esta manera se cumplió la palabra del Señor. Así que Moisés, llegando ya al final del peregrinaje, es llamado por Dios y sabiendo que no iba a entrar a la tierra prometida, intercedió por el pueblo y le dijo: Señor, dales un líder que pueda hacerlos entrar en esa tierra que tú les vas a dar.
ten misericordia de ellos. Dios le aprobó que pusiera al cargo a Josué y además le dio una misión. Y allí vamos a arrancar en lo que es el tema de hoy. Porque de ese momento que Moisés vivió con Dios, y cuando nosotros vivimos momentos con Dios, siempre va a salir un resultado. Y ese resultado es que vamos a recibir una misión de parte de Él que nosotros debemos realizar. Está de nosotros que la cumplamos o no. Pero nadie puede entrar a la presencia de Dios y no recibir una misión que realizar. Así que ya ubicados en este contexto, sigamos entonces con nuestra lectura y volvamos al capítulo 11. Amarás al Señor tu Dios, guardarás sus órdenes, sus normas, preceptos y mandamientos todos los días. Aquí está hablando Moisés al pueblo en nombre del Señor, porque esa fue la misión que él le dio. Ve al pueblo y repítele la ley que yo le di en el Sinaí, porque esta gente ya no se acuerda de nada, porque los que quedaron no tenían suficiente madurez espiritual en el momento que se dio la ley en el monte para poder entender exactamente lo que Dios quería. Entonces ahora necesitaban recordar quién era Dios y qué deseaba de ellos. Dice, considerad hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han conocido ni han visto el castigo del Señor nuestro Dios. Considerad su grandeza, su mano fuerte, su brazo extendido. Y saltamos al versículo número 7. Vuestros ojos han visto todas las grandezas, las grandes obras que el Señor realizó. Versículo 8. Guardad pues todos los mandamientos que os prescribo hoy, para que tengáis fortaleza para ir a poseer la tierra. Vamos al versículo 18 hasta el 21. Por tanto, poned estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas por señal en vuestra mano, tenedla en medio de sus ojos y como señal sobre la frente. Enseñarla a vuestros hijos, hablad de ellas, ora sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, escríbela en los postes de tu casa, en tus puertas. Y ahora nos dice ¿para qué? Para que sean muchos vuestros días y los días de vuestros hijos en la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, tan numerosos como los días del cielo sobre la tierra. Amén. Bien, y de estos versículos vamos hoy a extraer 5 puntos especiales que la Biblia nos regala para que nosotros podamos estar capacitados para entrar al cielo, pero no para entrar al cielo solos, sino para entrar al cielo en familia. Bien, podríamos preguntarnos o preguntarle al texto, ¿a quién se está dirigiendo estas palabras o a quiénes se están dirigiendo? Pero aún más claro, el texto nos dice a quiénes no se está dirigiendo. Y si ustedes van al versículo 2, dice, no hablo con vuestros hijos. Y si no habla con vuestros hijos, entonces ¿con quién está hablando? Muy bien. Al menos identificamos 2 elementos de la institución valiosa, fundamento de una sociedad que Dios creó o que Dios perfiló desde el principio en el Edén. Estamos hablando del hogar. Tenemos los padres, tenemos los hijos, pero más adelante podemos ver que también existen los otros elementos que participan en esta labor tan importante. Y entonces, las instrucciones que Dios dejó para llegar al cielo están dadas en un contexto familiar. Si tenemos presente este concepto mientras leemos o mientras buscamos esos puntos de los que hemos hablado que vamos a tener de esta lectura, eso nos puede asegurar que tengamos una comprensión más abarcante para alcanzar el éxito, es decir, para alcanzar llegar al cielo en familia. Y el primer punto
está bien directo y nos ocupa buscarlo en el versículo 2 y luego saltando al versículo 21. El versículo 2 nos dice, que no le habla a los hijos, o sea, le habla a los padres, pero nos da el por qué. Ya lo mencionamos. Y eso nos desprende la primera instrucción o lo primero que podemos pensar de las instrucciones que Dios nos da. Y es que las instrucciones son para los padres y en favor de los hijos y de la familia en su totalidad. Eso queda claro. Si los padres siguen las instrucciones, el resultado es que tanto ellos como sus hijos podrán entrar en la tierra prometida y podrán vivir largos días, tantos como dice aquí, los días del cielo sobre la tierra. Y saben, nosotros hoy somos el pueblo de Dios, espiritualmente hablando, el Israel que está a punto de entrar ¿a dónde? En la Canaán, pero ya no la terrenal, la Canaán celestial. Y si nosotros estamos convencidos de eso, entonces este mensaje es para nosotros. Un segundo punto que podemos descubrir aquí, ahora que ya sabemos que las instrucciones fueron dadas para los padres y que son en favor de la familia, es que solamente hay un motivo para seguir las instrucciones de Dios. Y lo dice el versículo 1. Vamos a leer cómo comienza ese versículo 1. Amarás al Señor tu Dios. ¿Qué dice? Amarás. Y después de que Él dice amarás, empieza a enunciar, guardarás sus órdenes, sus normas, sus preceptos, sus mandamientos. Mira esto, considera aquello, todo lo que sus ojos han visto, vas a tener la fortaleza, vas a entrar a la tierra, vas a hacer así, así la tarea, le vas a escribir en los postes, le vas a decir en la mañana, le vas a decir en la noche, pero todo comenzó con una palabra al punto y la palabra es amarás al Señor tu Dios. Y es que amarás al Señor su Dios se encuentra a lo largo de toda la palabra. La encontramos en el Antiguo Testamento, la encontramos en el Nuevo Testamento. Declaración de la boca del Señor a través de los profetas, a través de los patriarcas y finalmente a través del propio Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Ya lo dice Mateo 22:37, Lucas 10:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Muy bien. Así que esto nos entrega una lección y es que las instrucciones que hoy recibamos del Señor deben seguirse por amor. Bueno, y si deben seguirse por amor, entonces implícitamente se encuentra que podemos seguir las instrucciones por motivos equivocados. Cuando no las seguimos por amor, podemos encontrarnos con casos como este o motivos como estos. Demostrar que puedo liderar con éxito a mi familia y pues de esa manera, para poder mostrar eso a los demás, yo puedo formar una fachada de buen padre, de buena madre, de que en mi hogar todo funciona bien, poner todas las reglas estrictas, poner castigos, hacer recompensas y conducirlos para que todo se vea bonito. Pero resulta que al final el motivo era el egoísmo, porque yo quería que otros vieran cómo yo puedo sacar adelante esa empresa que de pronto otros no han podido y no han tenido éxito. Entonces sería un motivo equivocado. ¿Ustedes creen que de esa manera, al imponer una fachada a una familia para que se conserve rectamente, para que otros vean cómo funciona de bien, ustedes creen que se puede lograr el objetivo final de llevar a la familia al cielo? Bien, puede haber otro motivo equivocado
y es el temor. Recordemos que el amor echa fuera ¿qué? El temor. Pero si no está el amor presente, en los corazones de nosotros como padres puede existir un temor que nos haga ver a un Dios como un Dios difícil, como un Dios que pide imposibles y que ahora si yo me equivoco, me va a tener lista, pero para que yo esté para las llamas del infierno, que si yo me equivoco conduciendo a mi familia, también mis hijos a los que tanto amo van a sufrir las consecuencias. Y podría empezar a construir un sistema de acciones en procura de evitar estas consecuencias negativas. Entonces ya el motivo no es el amor, el motivo es el temor. ¿Y ustedes creen que eso puede hacer que la familia sea feliz y últimamente llegar al cielo? Bien, podríamos incurrir en algo que se llama, por ejemplo, legalismo. Tener muchas normas para decir que estamos acumulando los méritos necesarios para no quedarnos por fuera de la recompensa y libres del castigo. Pero ¿cómo amar a Dios? Porque ese es el requisito. El requisito es amar a Dios. Por amor vamos a cumplir sus instrucciones. Pero ¿cómo puedo amar a Dios si yo no lo conozco? ¿Usted puede amar a alguien que usted no conoce? Yo le muestro una foto de alguien y le cuento y mire, esta persona es una maravilla, qué bondad. Le digo todo lo bueno que conozco de esa persona. Y usted lo ve en la foto, nunca ha sabido con él, estado con él, no se ha relacionado con él, no ha hablado con él, no sabe de qué se trata. Y usted puede sentir que lo ama porque le estoy diciendo que es bueno. ¿Eso es una realidad? Imposible. Para poder amar a Dios debemos conocerlo. Pero gracias al plan perfecto del Señor, tenemos las herramientas, tenemos los recursos para llegar a una comprensión de lo que necesitamos comprender y conocer de Dios para poder amarlo. A Dios es imposible conocerlo completamente porque Él está fuera del alcance de nuestra mente finita, pero sí podemos conocer lo que Él quiso revelar para salvación de nuestra. Así que hay un libro que yo me traje por aquí, es el libro del Camino a Cristo. Yo espero que muchos de ustedes los tengan en su casa, porque definitivamente es un libro que tiene la unción del Espíritu Santo. Puede transformar las vidas de quien lo lee. Hay grandes testimonios. Yo tengo un testimonio maravilloso que en otro momento les contaré acerca de cómo este libro puede cambiar las vidas. Pero ya tengo las citas aquí separadas. Voy a ubicar el capítulo 10. Y es que el capítulo 10 nos declara al menos 3 a 4 maneras que Dios ha dejado para que nosotros lo conozcamos. Las formas en que Dios se revela a nosotros para conocerlo. Y ustedes seguramente estarán en el mismo pensamiento que yo porque son muy conocidos para nosotros como adventistas. Dios se revela a nosotros a través de la naturaleza. Muy bien, todo eso está en el capítulo 10. Yo le invito a que cuando usted tenga tiempo esta semana lo pueda releer. Es realmente asombroso. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Usted puede conocer a Dios y su grandeza a través de ella. Lo podemos conocer o se revela a través de sus obras providenciales. La misericordia que ejerce con nosotros en las diferentes circunstancias de la vida y a través de la influencia del Espíritu Santo. Eso lo podemos encontrar en Salmos 33:5 y en el 107:43. También su revelación se hace a través de la palabra. Eso incluye también su ley. Jesucristo mismo dice, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Que ahí tienes la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Entonces, queremos saber de Dios y cómo es y qué desea de nosotros. Escudriñemos la palabra de Dios. Pero, finalmente, la máxima revelación de Dios hacia el hombre es Dios mismo hecho carne, Jesucristo habitando entre nosotros
en la tierra. Y Él vino y los evangelios están allí. Y no están allí para que tengan polvo en una Biblia que nadie estudia en casa. Están allí para que nosotros podamos conocer cómo fue la vida de Cristo. Y como Cristo mismo dijo en Juan 14:7, si ustedes me conocen a mí, ¿también conocen a quién? Al Padre. Imposible no conocer el Padre si estamos conociendo y relacionándonos con la vida de Jesucristo. Miren lo que dice aquí. Son muchas las maneras en que Dios se revela a nosotros, como decíamos, la naturaleza, la providencia, pero me llama la atención que la palabra tiene algo muy especial y dice que en ella tenemos en líneas más claras, en líneas más claras. En la naturaleza podemos ver la revelación de Dios, pero en la Biblia podemos tener en líneas más claras la revelación del carácter de su trato con los hombres y de la gran obra de la redención. Ellas dan testimonio de mí y nos aconseja: llenad vuestro corazón con las palabras de Dios. Allí sigue el párrafo diciendo que son las que nos alimentan y que nos pueden preparar espiritualmente para alcanzar los objetivos que Dios tiene para la vida de cada cristiano. Hermanos, desafortunadamente, como lo vemos en el versículo 2 y el versículo 7 de Deuteronomios, los hijos del pueblo de Israel en ese momento no habían conocido a Dios. Ellos no habían visto lo que sus padres habían visto y conocido del Señor. Por lo tanto, no lo podían amar. No podían estar preparados para cumplir lo que Dios les pidiera. La pregunta para nosotros hoy es: ¿estamos asegurándonos de que nuestros hijos conozcan cada día al Señor, proveyendo las experiencias y las oportunidades, de modo que estemos habilitándolos para obedecer y servir al Señor? Preguntas de reflexión para cada padre y madre aquí sentado, pero también para cada abuelo, porque este capítulo nos lleva a otros capítulos en donde dice que no solamente se le enseñarás a tus hijos y a tus hijas, sino también a ¿quiénes? A tus nietos. O sea que es más abarcante. He planificado una rutina espiritual para mis hijos que me asegure que cada día están conociendo más al Señor. Mire, cuando nosotros hablamos de educar hijos para que entren al cielo, tenemos que hacer una planificación intencional. Cada actividad, cada cosa tiene que tener un propósito. Eso es lo que significa. Ser intencionales es que usted sepa por qué hace lo que usted hace y para qué hace ese esfuerzo, que debe ser un esfuerzo consciente, deliberado, que le ayude a incorporar las creencias, los principios, los valores cristianos en la vida cotidiana de su hijo, de su hija, de sus nietos. Eso no es que allí dentro del día, ay, me quedó tiempo, voy a coger la lección aquí de los niños y entonces le leo a ver la primera historia que se me aparece y ahí ya él sabe que Jesús abrió el mar rojo. La idea, hermanos, cuando nosotros tenemos tan importante tarea y de tanta trascendencia, es que realmente nosotros nos preguntemos qué podemos hacer en favor de nuestros hijos desde que se levantan hasta que se acuestan. Y por eso el texto de Deuteronomios dice que cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por la calle, las preguntas son: ¿vamos nosotros a hacer paseos a la naturaleza de manera intencional? Que usted lleve a su niño y diga: hoy voy a mirar las hormigas cómo trabajan y con esto le voy a dar a mi hijo una instrucción acerca de cómo debe ser diligente en la preparación de su vida para el reino de los cielos. ¿Hacemos eso? Comentamos en la casa en espacios coordinados como el culto familiar. Ojo, que estamos diciendo un espacio coordinado.
No es que cuando tengo tiempo, entonces yo digo, ay, me quedó tiempo, a ver, hagamos el culto familiar que esta semana no lo hemos hecho. Se requiere intencionalidad. Y que en ese culto se planifique que los niños comenten con sus padres y los padres con sus niños acerca de milagros, oraciones contestadas, de que tengan ese devocional en contacto con la palabra del Señor. Y cuando yo digo contacto con la palabra del Señor, estoy hablando como lo dice Deuteronomios, que se las leas, que las lean, que las escriban, que las escudriñen, que se den cuenta porque alguna vez al pueblo adventista se le llamó el pueblo ¿de qué? Del libro. Hermanos, porque yo entiendo que el mundo avanzado y nos ha dado ahora muchas herramientas que para mi entendimiento son sobrevaloradas y que no son el ideal del Señor, porque también hay un enemigo que está tratando de darte a ti instrucciones para llevar a tus hijos al cielo. Tienes que saber cuáles instrucciones estás dispuesto a seguir, porque las del enemigo del Señor no te van a llevar a la Canaán celestial con tu familia. Pero ahora te está diciendo, no tienes mucho tiempo, a los niños les aburre que uno se siente y les lea una Biblia blanco y negro, que es lo que tiene pura letra, la mía no tiene ni muñequitos. Y entonces es más didáctico que usted le ponga una película de Jesús o que usted le busque una historia en muñequitos para que se ilustre acerca de la vida cristiana. Hermanos, no nos engañemos. Si el Señor dice que las dirás a tus hijos, que las leerás, que las escribirás, que le dirás con cada experiencia que pasan durante el día, que coordinen cómo funciona la vida de un cristiano que tiene que ir entrelazada con el evangelio eterno. Si no hacemos eso, nada va a poder reemplazar el trabajo del Espíritu Santo que obra a través de los recursos que Dios ha dejado. Entonces es para que nosotros podamos pensar acerca de estas oportunidades valiosas en el hogar. Miren, dentro de esto se encuentra una planificación de visitar a los necesitados, aliviarlos, compartirles de Jesús, la obra misionera. Bueno, todas estas cosas entran allí, hermanos. Cuando éramos pequeños nosotros, cada sábado en la tarde siempre había a alguien que visitar, algo que hacer en procura del bienestar del prójimo. Ahora el diablo es muy astuto. Él nos ha presentado una manera diferente de alcanzar la Canaán celestial. Y yo no sé a qué horas, hermanos, es un paréntesis, yo me paré aquí en la plataforma para dirigirme a ustedes porque o es que no lo he percibido, pero supuestamente tengo 5 minutos para la 1 y no sé a qué horas pasé aquí, no sé con cuánto tiempo cuento. Pero miren, son cosas que yo he tenido en mi corazón desde hace mucho tiempo, porque el Señor me llamó a prepararme para hacer luz en mi hogar desde antes de que mis hijos nacieran. Y yo acepté ese llamado y empecé a pensar cómo podía cambiar mi vida para poder ayudar la vida de mis hijos cuando ellos, Dios me los diera. Porque la tarea de ser un padre efectivo en la obra que Dios nos ha encomendado comienza mucho antes de que nosotros tengamos los hijos. O sea que si usted hoy está aquí sentado y dice, bueno, este sermón no es para mí, yo no tengo niños que criar, no tengo un nieto, soy muy joven, no me he casado ni novio tengo, pero tengamos en cuenta que cada día tenemos que estar preparados para llevar a esa familia que un día tendremos al reino de los cielos. Y eran cosas que yo quería comunicar a la iglesia porque estoy convencida que si queremos una iglesia sana espiritualmente, tenemos que tener una familia sana espiritualmente. Si queremos una sociedad sana, necesitamos familias sanas. Pero les voy a decir algo que puede ser desalentador. La sociedad nunca va a estar sana. ¿Por qué? Porque la profecía nos dice que de aquí en adelante lo que podemos esperar es solamente algo de continuo al mal. Así que es nuestra responsabilidad defender el territorio que Dios nos ha dado y los que tenemos a nuestro cargo, nuestros hijos. Bien, si vamos nuevamente al texto en Deuteronomios 11,
Dice el versículo 7 la frase, vuestros ojos han visto. Y cuando yo oigo que la Biblia me dice, tus ojos han visto, sus ojos han visto, me llama a pensar en una experiencia personal, en carne propia. A mí nadie me lo dijo, yo lo viví. Y entonces entendemos que para desarrollar nuestra misión como padres y alcanzar ese objetivo, es necesario o indispensable una experiencia personal con el Señor. La experiencia no se improvisa, dice el dicho, y tiene toda la razón. Tú no puedes esperar que llegue una situación con tu niño pequeño de un berrinche, con tu adolescente, con tu teenager, como les dicen aquí, con aquel que ya está por casarse y está viendo que va a tomar una mala decisión. Y cuando llegas allí, a ver cómo improvisas, qué vas a hacer, porque tú no tienes una experiencia con el Señor que te haya hecho prepararte para momentos como esos. ¿Le pediste al Señor en oración que te preparara para cuando tu familia pasara por esos momentos especiales? Recuerdo a mi papá y a mi mamá orando por mí y conmigo desde que tenía 5, 8, 10 años, por ese esposo que yo iba a conseguir en un futuro. Y nosotros necesitamos planificar nuestra vida, la vida de nuestros hijos, de la mano del Señor. No podemos comunicar pasión y una absoluta convicción de una realidad que no hemos vivido. Nadie puede prestarnos la experiencia y podemos establecer un sistema de creencias que en teoría funcione. Pero si usted no ha vivido eso, si no ha pasado por ahí, si no lo ha experimentado, no va a tener la fuerza, la energía y el poder para transmitirlo como una realidad. Así funciona el Evangelio. Las experiencias de la vida al lado de Jesús se pueden encontrar en los diferentes contextos de la vida de la familia y la vida personal, en la prosperidad, en el sufrimiento, en el dolor, en la necesidad. ¿Por qué? Porque en medio de ellas es cuando hay la oportunidad de que el Espíritu Santo pueda llegar a nosotros, transmitirnos poder, y ese poder es el que va a poder influir en la vida de los otros cuando necesiten también orientación. ¿Cómo funciona esto? Pues funciona como lo dice la Biblia en Mateo 6, 33 al 34. Una dependencia total del Señor, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas, ¿qué? Vendrán por añadidura. Y es la diferencia que hay con los que no conocen a Cristo, con los que no tienen un hogar cristocéntrico, porque ellos se preocupan en buscar esas cosas, lo que han de comer, lo que han de beber, lo que han de vestir. Hermanos, eso es necesario, pero la Biblia dice que si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, todas las otras cosas serán añadidas. Entonces, hablamos de que en la casa, cuando pasamos por esas diferentes circunstancias, debe ser diferente cómo la familia aborda una situación o un problema a cómo lo aborda una familia que no es cristocéntrica. Si sus hijos no perciben que su hogar resuelve diferente a los demás hogares, entonces tiene que evaluarse, algo está faltando. Está faltando Cristo en el corazón. Porque cuando llegan esos conflictos, los hijos y los padres juntos deben participar buscando al Señor, orando juntos, cooperando unos con otros. Si se han equivocado, confesando sus culpas unos a otros, pidiendo perdón a los demás. Pero esto no es lo que el mundo nos está enseñando. El mundo nos está dando caminos diferentes. Saben que la llamada psicología de cómo criar los hijos en este momento, a mi punto de vista, tiene demasiados puntos que debería evaluarse porque no están siendo efectivos, porque los resultados de la crianza que se está haciendo conduciéndose por esos nuevos parámetros no está funcionando. Y cuando algo no funciona, usted tiene que evaluar. Pero resulta, y cambiar, pero resulta que nosotros en la casa hacemos mucha risa porque cada tanto mencionamos una frase que es, ay, sí,
educación padres e hijos. No sé quiénes de los colombianos que están aquí saben que en Colombia hubo, o hay, no sé, creo que hubo, no creo que ya exista, un programa de televisión en el tiempo en que yo era pequeña, que se llamaba Padres e Hijos. De repente con ese programa en donde mostraba la vida de una familia con sus hijos, cómo se desarrollaba en el diario vivir, los patrones fueron cambiando en las familias. Todo parecía que iba a funcionar magníficamente, pero se hizo sin darse cuenta un cambio de mentalidad en los padres, de venir de padres que obviamente no estaba bien, padres autoritarios, que no daban lugar a que sus hijos tuvieran voz ni voto, que se sentían atemorizados para opinar, ¿cierto? Y para ayudar a los padres si los veían equivocarse. Pasamos entonces a la era de que la autoridad la tenían los hijos. Y ahora los padres se conducen a partir de esa psicología de padres e hijos, como le decimos nosotros, qué piensa el niño, qué quiere el niño. Hermanos, los niños tienen un lugar especial en la familia, no se puede negar. Son los corderitos del Señor y está especificado que debemos ir al paso de los corderos para no maltratarlos. Pero también la Biblia dice primeramente que la autoridad del hogar y que la primera manera que un niño interpreta cómo es Dios son sus padres. Y cuando el padre pierde esa autoridad en frente de su hijo, créanme, hermanos, que todo se desbarata en el hogar. Y podemos encontrar videos en YouTube como el que me comentó una vez mi esposo que pudo encontrar, en donde un padre llega, abre la habitación de su hija adolescente, la ve jugando juegos de video con todo desparramado alrededor y le dice, limpia tu habitación. Y el video aparece cuando ya después de quién sabe cuántas veces ha llegado a decirle que limpie su habitación, ve que la niña simplemente sigue pegada a su juego de video y le dice, ¿cuántas veces te he dicho hoy que limpies tu habitación? Ella se voltea y le dice, ¿cuántas veces te he contestado que estoy jugando mi juego de video? Hermanos, no es extraño encontrar esas respuestas en el día de hoy. Ustedes las conocen y nosotros también. Hemos visto muchas familias que se están desbaratando porque la autoridad de los padres ya no se está haciendo presente. Tengamos en cuenta que autoridad es diferente a violentar a los niños porque no hacen como nosotros hacemos de la manera que hacemos. Pero la autoridad de los padres es que nosotros somos quienes ponemos los principios en el hogar y quienes hacemos que ellos se conduzcan, pero obviamente a través de recursos que Dios ha dejado a lo largo de la palabra, de libros como La conducción del niño y de muchos otros recursos que el Señor ha bendecido para poder hacer esto una realidad en la familia. Entonces, ¿creen ustedes que para realizar una tarea como esta se requiere fortaleza? Deuteronomios 11:8 dice la frase, para que tengáis fortaleza. Para que tengáis fortaleza y dice, ¿para qué? Para que puedas entrarlos ¿a dónde? A la Canaán celestial. Hermano, ¿usted cuándo necesita fortaleza? ¿Sabe cuándo uno necesita fortaleza? Cuando uno se enfrenta a una situación que siente que sobrepasa sus capacidades. Cuando uno se da cuenta que ya no puede resistir, que no puede soportar, que es una situación que necesita resiliencia. Resiliencia significa que podamos sobreponernos a algo que es difícil, que es traumático. Hoy en día hay demasiadas cosas traumáticas que lidiar en una familia por el momento de la sociedad que se está viviendo. Entonces, Dios tiene la respuesta. Él ha dicho aquí que Él será quien nos da la fortaleza para poder entrar nuestros hijos a poseer la tierra, lo dice así claramente. Pero ¿saben cómo viene esa fortaleza a nosotros? Lo dice en la frase anterior. Guardad todos los mandamientos que hoy prescribo. Y entonces usted se pregunta, wow, ¿Dios me va a dar fortaleza?
si yo guardo los mandamientos y ordenanzas que Él me prescribe. Pero esto parece contradictor. Recordemos que la lógica divina es al revés de la lógica humana. Pareciera que guardar sus mandamientos nos fuera a dejar más bien como agotados, exhaustos, porque estamos allí trabajando en hacer lo que Dios nos pide. Pero miren, Jesús dijo que su yugo es fácil y su carga es ligera. La Biblia dice que la ley no es, sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. Al revés de lo que el ser humano cuando no tiene a Dios, sino es inspirado por el amor a seguir los mandamientos del Señor, piensa que la ley es un impedimento, que la ley es una carga. Pero resulta que, dice el apóstol Pablo, que la ley nos hace libres. Y aún más, dice en Hebreos 12, 1 y 2, que ya que nosotros teniendo en derredor tan grande nube de testigos, y esos testigos que tenemos en derredor, los más cercanos, ¿cuáles son? Los hijos en tu casa. No tienes que salir a la calle para ver que tienes testigos, los tienes allí dentro de tu hogar. Y dice que por esa razón debemos despojarnos de todo el peso, de todo ese peso del pecado. Y cuando usted está en Cristo, ama a Cristo, entonces usted no está bajo la ley porque usted no está infringiendo y no está cargando eso, porque entonces Cristo es quien hace en usted y usted ya no tiene una culpabilidad por el pecado. No hay nada más pesado que la carga del pecado, hermano. Es que cuando nosotros estamos fuera de la ley del Señor, ¿cómo nos sentimos? Si usted robara, si usted hace un mal testimonio contra alguien, si usted ofende en algún punto de la ley, usted va a sentir el peso de la ley. Necesitamos liberarnos de ese peso para poder hacer bien nuestro trabajo. Hermanos, antes de llegar a la conclusión, me gustaría pasar por un bosquejo de cómo es el plan que nos presenta los padres, el enemigo de las almas, el enemigo de nuestros hijos. Miren, existen dos términos ya muy conocidos, muchos de ustedes lo habrán escuchado: la gratificación instantánea y la gratificación diferida. De pronto ya algunos ya la han escuchado. La gratificación instantánea es aquella que hace que lo que tú haces tenga una respuesta agradable, placentera en ese momento, o sea, te retribuya inmediatamente. Entonces tú te sientes bien. Pero la gratificación diferida es aquella que necesita esperar para recibir una recompensa más valiosa y más duradera, pero en un futuro. Hermanos, el enemigo te está diciendo que tú puedes educar a tus hijos con gratificación instantánea. La gratificación instantánea en la crianza, ¿cómo sería? Versus la gratificación diferida. Mire, el enemigo hace que primeramente tú dirijas tus esfuerzos no en conocer al Señor, buscando primero el reino de Dios, sino en que tú te levantes casi muerto después de una noche que no dormiste bien y vayas a trabajar y te canses, y si tienes que trabajar horas extras, las trabajes, porque tienes que proveer para tu casa, para tus hijos, su carro, lo que ellos necesitan, su estudio, la salud, bueno, todo lo demás. Hermanos, eso no es malo. Todos tenemos que trabajar y conseguir eso. Lo malo es cuando tú crees que es suficiente y es lo que necesitas hacer en favor de tus hijos. Invertir esa fuerza solo en esa dirección, pero no es la dirección correcta, porque la dirección correcta es llevarlos a los pies de Jesús cada día. Pero el enemigo te dice:
¿Cuál es el problema? ¿Tú quieres una familia feliz? ¿Quieres hijos felices? Trabaja duro. La niña te está pidiendo el crucero de 15 años. Trabaja duro. Llegas a tu casa, le das la noticia y cuando la niña sabe que va a recibir el crucero de los 15 años más anhelado de su vida, ¿qué hace la niña de 15 años? Salta sobre el padre, sobre la madre, abraza, besa, da gritos de alegría. ¿Y cómo se sienten los padres? Hermanos, si no solamente es con los niños de 15 años, con los niños chiquitos de todas las edades, usted puede mantenerse y mantener a su hijo a punta de este tipo de experiencias, pero sabe que cuando usted estuvo tratando de recibir de sus hijos esas respuestas, se olvidó de la respuesta más importante. La respuesta más importante no es ver cómo tu hijo reacciona feliz porque le das algo, sino cuando pasan los años y a pesar de que fue difícil esperar la recompensa, la formación de su carácter, el éxito de él, un día él casado, tiene un problema, usted ni siquiera lo sabía, lo visita a su casa, usted ya puede ser hasta abuelo y le dice, ¿sabes, papá? ¿Sabes, mamá? Me había pasado esto en mi hogar y hoy puedo decir que he vencido porque tú dedicaste tiempo. Tú me dijiste no cuando me tenías que decir que no. Tú me dijiste sí cuando me tenías que decir que sí, me impulsaste. Tú me dedicaste tiempo a que yo conociera al Señor, desarrollara la fe y por eso hoy mi vida puede dar estos resultados. Hermanos, a veces toca esperar mucho tiempo, pero ese es el tipo de trabajo que se requiere porque el trabajo de los padres debe ser un trabajo de sacrificio y de abnegación. Entonces, me queda pendiente material. Yo soy maestra, se me ocurren muchas cosas porque trabajo con mis hijos en casa, pero sabía que muchas cosas no iban a poder darse en este momento, pero se las agradecí al Señor y las tuve que meter aquí, porque eso significa que seguramente me va a dar una nueva oportunidad para conectarme con mi iglesia y poder presentarle las impresiones que Él me ha dado al estudiar la palabra. Así que, ya que el tiempo se agotó, vayamos redondeando las ideas y después de conocer las instrucciones que el Señor nos da para poder ingresar con nuestros hijos, con nuestra familia al cielo, entonces reconozcamos las siguientes realidades. Dios no es un ser solitario. Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Es amante de la armonía, la unidad y el complemento y lo demuestra así su propia existencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios creó el hogar, la familia, la proyectó desde el Edén para proporcionarle al ser humano un ambiente propicio para su desarrollo y más adelante para su salvación. Él desea que lleguemos al cielo en familia y aunque la salvación es individual, los padres en el hogar tenemos una sagrada responsabilidad de trabajar por la vida espiritual de nuestros hijos y velar por la unidad para crear una atmósfera adecuada y propicia para la salvación. Así que la conclusión de nuestro estudio de esta mañana la voy a decir después de ver en pie a los hijos de Dios que están aquí presentes hoy. ¿Dónde están los hijos de Dios hoy aquí? Pónganse de pie los hijos de Dios que están presentes hoy aquí. Póngase de pie todo aquel que pertenezca al pueblo remanente del Señor. Póngase de pie todo aquel que piense que es parte de la iglesia del tiempo del fin. Muy bien, veo que nadie se ha quedado sin manifestar que están convencidos de quiénes somos porque hemos aceptado a Dios como nuestro Dios, pero también como nuestro Padre Celestial. Se pueden sentar porque me van a regalar solamente unos 3 minutos, porque la conclusión es para todos aquellos que se pusieron de pie, para usted y para mí. Estamos viviendo en un tiempo muy especial, previo a la segunda venida de Jesús, y tenemos una misión que cumplir. Ya lo dice Malaquías 4, 5 y 6.
Hay que preparar el camino para la segunda venida de Cristo, como lo hizo Juan el Bautista para preparar la primera venida de Cristo. Y es el remanente de Dios, usted y yo, quienes tenemos la misión del Elías profético. Porque Malaquías dice que en este tiempo, antes de que se manifieste la presencia del Señor, es cuando se manifestará el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres antes de que Cristo vuelva. Restaurar a las familias, prepararlas para el encuentro del Rey. Y hay muchos textos de la Biblia en donde nos dice que es nuestra tarea como padres decidir, liderar, interceder, empoderar e instruir a nuestros hijos para que lleguen al cielo. Solo así podremos ver el cumplimiento de Hechos 2:17, cuando dice que en ese tiempo yo derramaré el Espíritu Santo sobre sus hijos y sus hijas, que verán que visiones, que sus ancianos tendrán sueños. Hermanos, ¿ustedes se han dado cuenta que estamos a punto de ver la manifestación del Espíritu del Señor en pleno cuando descienda en ocasión de la lluvia tardía? ¿Se han puesto ustedes a pensar que esos hijos e hijas que profetizarán visiones y sueños y todo esto, que harán el fuerte pregón, si es en este tiempo, son nuestros hijos y nuestras hijas? Pueden ser nuestros hijos y nuestras hijas. El Señor quiere que sean nuestros hijos y nuestras hijas. Pero si usted no está haciendo su parte con los principios estudiados en la palabra del Señor en esta mañana, ¿usted cómo va a pretender que el Espíritu Santo tome sus hijos para que realice esa obra con poder en sus hijos y a través de ellos? Así que la pregunta final es: ¿deseas con todo tu corazón ver a tu familia participando en el fuerte pregón? Que tu respuesta sea la que se da en el texto de Isaías 8:18. Aquí estoy con los hijos que el Señor me dio. Somos señales y prodigios en Israel de parte del Señor Todopoderoso, que mora en el monte de Sión. Que el Señor nos bendiga y que podamos salir de aquí constreñidos por el amor del Señor y con la decisión de llegar a revisar el trabajo que estamos realizando en favor de nuestros hijos, pero a la luz de las márgenes que Dios nos presenta en su sagrada palabra. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ponernos de pie para orar. Gracias, Padre Celestial. Eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos. Aceptamos en este momento la instrucción porque nosotros somos verdaderos hijos. Así que adoramos su nombre y queremos hacer un compromiso como miembros de nuestra familia, responsables de los que vienen detrás de nosotros, así como lo hizo Abraham, así como lo hizo Josué. Señor, que nosotros podamos influir en la práctica y en la vida espiritual de nuestros hijos, primeramente porque vean que te amamos, que te obedecemos, que tenemos un testimonio contigo, que contamos tus maravillas y que seguimos todo lo que tú nos has mandado. Señor, regálanos la gracia de verte venir en las nubes de los cielos, abrazando a nuestra familia. Gracias, Señor, porque tú nos los diste, pero junto con ellos nos diste las instrucciones para que caminemos en camino seguro. En el nombre de Jesús, amén.